del curso. Muy bien. Ahora vamos a tener la última clase de lo que es conciliación y arbitraje. Muy bien. Lo que vamos a hablar ahora es lo que es la mediación. Y la mediación, bueno, todo esto va a tener un marco legal. La ley 1178, SAPCO, la 1115, participación popular, descentralización administrativa, municipalidades, todo eso, ¿no? Sobre todo vamos a tener la ley 3131 en cuanto a lo referido a la mediación, conciliación y arbitraje. Hola, soy Marlene y les voy a hablar de dos términos que vamos a utilizar en la U y también en nuestra vida profesional. Me refiero a la mediación y a la conciliación. Pertenece al orden privado y es un método alternativo para resolver conflictos entre dos o más personas. Es gracias a la ley 7727 que nacen los centros de resolución alternativa de conflictos. Esto los hace voluntarios, flexibles, inmediatos e imparciales. Participan las partes, que son quienes tienen el protagonismo, y el mediador, que solo conduce el proceso y facilita la comunicación. El acuerdo de mediación debe firmarse por las partes o sus representantes y se le debe dar seguimiento para saber que sí se cumple. Mediante la conciliación, dos o más personas en un proceso judicial buscan soluciones con la intervención de un conciliador. Se puede aplicar en todos los procesos judiciales menos en los de violencia doméstica. En el ámbito judicial puede ser realizada por un juez de causa o un juez conciliador en el Poder Judicial, y en asuntos penales y civiles es indispensable acudir con un abogado. Hasta pronto. Muy bien. Una explicación breve de lo que es la mediación. En la ley 3131 habla de la conciliación y arbitraje médico. Y el artículo 18 habla de que se va a crear el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, que va a regular la relación del conflicto médico-paciente, ocupándose de las controversias y debiendo ser reglamentado por decreto supremo en su estructura y funcionamiento. Y el artículo 18 de la ley 3131 se repite, ¿no? Se crea el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, que regula la relación de conflicto médico-paciente ocupándose de controversias y debiendo ser reglamentado por decreto supremo. Y el decreto supremo de la ley 3131, el artículo 19, habla del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje. Y en su texto que dice, el Ministerio de Salud queda encargado de realizar los estudios necesarios para establecer dependencia, estructura, organización y puesta en marcha del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, así como para asegurar su sostenibilidad jurídica, institucional y financiera mediante la Dirección General de Salud, que dirigirá los procesos necesarios y la coordinación con otros sectores e instituciones, disponiendo para ello de un plazo de 9 meses a partir de la publicación. Esto ha sido el 95. Los 9 meses han pasado más de 18 años. Sí, ya algo así. Que nunca se ha dado este Instituto de Conciliación y Arbitraje. Y hubiese sido bueno por una sencilla razón. Se hubiese judicializado, se hubiese bajado la carga judicial de los procesos, que hubiesen ido a procesos que no irían a procesos adversariales, Ministerio Público, juicios y demás, sino se podrían trabajar en métodos donde no son adversariales y se podría arreglar en mediación o en conciliación o ante un árbitro, ¿no? ¿Qué ve justamente este Instituto de Conciliación y Arbitraje? El acto médico. Y el acto médico es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión
en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. ¿Cuáles son las características del acto médico? Son de profesionalidad, formación y experiencia. Las de beneficencia, que se tiene en la relación médico-paciente. Premio nocere, o sea, por lo menos no producir daño. Entonces, el acto médico, si bien es realizado por el médico, es en realidad que se extrapola a todo el personal de salud, odontólogo, enfermera, radiólogo, laboratorista, farmacéutico, bioquímico, nutricionista, fisioterapeuta, etc. Entonces, en el acto médico se va a ver dos cuestiones. Uno, el objetivo y el fin superior de conservar e enriquecer la vida, la salud y de curar o aliviar las enfermedades. Segundo punto, establecer una relación médico-paciente que es una interacción esencial y fundamental para el acto médico. Ahora, el acto médico incluye algunos aspectos. Desde el punto de vista del Código del Derecho Civil, es un contrato médico que se da entre la parte que oferta sus servicios, que sea médico y personal de salud, y la parte de demanda, que es el paciente, la familia y a nivel social. Entonces, cuando el paciente acude donde el personal de salud, donde el médico, hay un contrato implícito, un contrato de trabajo implícito. O hay un contrato de obra, que es el acto quirúrgico, o un contrato de arrendamiento de servicios cuando se da el ejercicio de la libre profesión. Entonces, todo acto médico, desde esta perspectiva, puede convertirse en realidad, es un acto jurídico o un hecho jurídico. ¿Ya? El acto médico, ¿cuándo es un acto jurídico? Cuando hay responsabilidad por el acto. Si cumple los protocolos, cumple la normativa, es un acto jurídico responsable, no denunciable. El vulnerar los protocolos, la normativa, se convierte en un acto jurídico objeto de denuncia. ¿Cuándo puede resultar en un hecho jurídico? Cuando hay daño, por ende perjuicio, cuando hay una indemnización por el hecho jurídico, que va a generar ¿qué? Implicaciones de derecho. ¿Por qué? Porque hablamos de un delito. Entonces, el acto médico, las actuaciones que hace el médico van precedidas de un acto jurídico, de un contrato consensual. Nos hemos consensuado ver al paciente cuando va a consulta externa, cuando va a emergencias, asumimos que desearía ser atendido para ser salvado la vida. Si lo cumple el médico, genera derechos a su favor, y si lo incumple, genera sanciones. Entonces, es preciso advertir que este acto médico es un contrato o es un acto jurídico, pero de una obligación de medios, de procesos, de seguir protocolos y no de resultados. No podemos garantizar ningún resultado. Entonces, este acto jurídico se cumple a cabalidad siempre que el médico haga lo correcto, sin importar alcanzar un resultado querido. O sea, si sigue los protocolos, si sigue las NAC, si sigue la normativa, si a pesar de ello el paciente fallece o queda con alguna secuela no prevista por el médico, no es denunciable porque se demuestra que él ha cumplido un protocolo. Ahora, si lo incumple, si no cumple el protocolo, si no cumple la normativa, si no actúa con la propiedad que la ciencia lo exige, hay responsabilidad que va a generar resarcimiento de daño
y que si de paso está tipificado, o si tiene una conducta antijurídica, tipicidad y pena, estamos hablando de delito. Entonces, el acto médico se constituye o se establece como un resultado de contrato de servicios. Y ese contrato no es de resultados, no engendra una obligación, no engendra más que una obligación de medios, de seguir procesos. ¿El médico a qué se compromete? A una asistencia diligente, prudente y con la pericia respectiva y respetando la norma, con apego a la ciencia y a la conciencia de su arte. Entonces, a eso se compromete el médico en el acto médico. Entonces, ¿qué es responsabilidad médica? Es toda intervención profesional del médico respaldada por protocolos, por las NAC, normativa vigente, y atendido con calidad y calidez humana. Vamos a ver este video. Buenos días. Y como lo comenté, quiero hablar sobre lo que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Muchos médicos lo conocen, tal vez no lo distingan propiamente como realmente qué es. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es aquel por medio del cual hay una relación entre un médico y un paciente, o una enfermera y un paciente, o un psicólogo y un paciente. Aquí es importante señalar que el acto médico se divide en varias partes, 4 principalmente, y dentro de estas 4 partes puede haber negligencia, impericia o alguna conducta inadecuada por parte del personal. Identificar dónde está ese problema nos va a ayudar a identificar y de qué es el acto médico. Es lo que se conoce como historia clínica, que el cual se va a llegar a una idea del paciente, por medio de la cual se va a llegar a un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Cabe señalar que muchos piensan que en medicina es A más B es igual a C, o tiene esto y esto, dale esto y ya se va a curar, y no es así. A más B nos puede dar 3, 4, 5, 6 enfermedades diferentes y hay que descartarlas. Entonces la primera parte es el interrogatorio y la exploración física. Y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes. Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica y también de los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes. Con esto vamos a hacer diferenciales, vamos a descartar una u otra enfermedad y llegar a un diagnóstico. Ya que tenemos un diagnóstico certero, ya que tenemos un diagnóstico altamente probable, ya que no siempre es 100% exacto, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué tratamiento acepta el paciente? Tristemente en México tenemos que hablar de qué tratamiento puede pagar el paciente. Yo le puedo ofrecer varias opciones y no están todas al alcance de su bolsillo. Pero bueno, establecemos un tratamiento. Hasta aquí todo va muy bien. Después viene una cuarta parte, la cual es muy olvidada muchas veces. No se le da la atención que necesita esta última parte, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Saber qué pasó con el paciente. Ya lo interrogué, ya lo exploré, ya lo diagnostiqué, ya le di tratamiento y qué pasó. ¿Está mejor? ¿No está mejor?
hay que ajustar el tratamiento, hay que cambiar completamente el tratamiento. Ha venido a consultas, ha venido a revisiones. Si no ha venido, me ha hablado para cancelar la cita, o yo le he hablado para saber qué pasó con él. Y esta parte del seguimiento es una parte olvidada. En mi experiencia he visto que muchas veces los principales conflictos en la relación médico-paciente se dan en el seguimiento, porque ni el paciente se comunica conmigo, ni yo me comunico con él, o si no el médico no se comunica con él, hasta que ya hay un problema, no hubo un seguimiento adecuado, un problema que tal vez se pudo prevenir en su momento, un problema que se pudo subsanar en su momento. Seguimiento adecuado. ¿Qué causa esta falta de seguimiento? Bueno, hay varias causas. En el servicio público, tristemente, estamos hablando de un servicio público que ya está superado completamente. Hay más pacientes de los que se puede dar la institución el lujo de atender con la infraestructura actual. Se necesitan hospitales, se necesita más personal, eso es cierto. Se está cargando de trabajo a los médicos, eso es indudable. Se están dando consultas de 5 a 10 minutos por paciente para cumplir con la productividad que se está exigiendo, que aclaro, productividad, no calidad, donde en 10 minutos no puedes revisar a un paciente, no puedes hacer todo un buen interrogatorio, una buena exploración, llegar a un diagnóstico, pedir estudios de laboratorio y gabinete y me los dan en 6 meses. Yo lo he dicho en varias conferencias, en 6 meses el paciente ya se curó por sí mismo, o ya está muerto, o ya está complicado, y todo porque no se le dio la atención oportuna. Pero ¿de quién es la culpa? Tristemente se le echa la culpa al médico. Sin embargo, el médico que está atendiendo a los pacientes no es el que toma esas decisiones. A él le ponen una productividad. Muchos son directivos, sí. Muchos tienen que cumplir y levantarse el cuello de la bata y decir, ya logramos aumentar la productividad a una costa de la calidad. Y después les dan un seguimiento que debería de ser mensual en cada 3 meses. Eso nos genera un fuerte problema de salud y nos genera un fuerte problema legal, ya que la falta de atención adecuada va a generar una complicación en el tratamiento y una complicación en la atención. Vamos a poner un ejemplo. Al una revisión prostática, le pide el antígeno prostático, sale elevado, pero de que lo vio a que le tomaron el antígeno, a que lo volvió a revisar, pues ya pasó un año. Ya pasó otro medio año, o un año más, y estamos hablando de que nada más se basó en el antígeno, no le hizo un tacto rectal. Ese paciente llega con el urólogo, le diagnostican cáncer de próstata, pero ya no le pueden hacer una prostatectomía radical. Ese paciente ya no es para un tratamiento de prostatectomía, la cual habría curado al paciente, sino que se vuelve un paciente con cáncer metastásico y que se tiene que tratar de otras formas, supresión androgénica y otra clase de cosas. Aquí la pregunta jurídica importante es, ¿y de quién es la culpa? El paciente fue a sus revisiones. El paciente cumplió yendo a sus estudios y en las citas que le dieron. El urólogo lo vio.
el médico familiar no lo revisó bien en este caso, porque no tiene tiempo. Pero eso no le quita su responsabilidad. Aquí al momento de una demanda, pues uno mete la demanda contra quien resulte responsable, principalmente el instituto, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y de ahí se va a deslindar desde la situación del médico familiar. Y si ahí lo vio un médico familiar o lo vieron varios médicos familiares porque los iban rotando y ninguno lo revisó, sabe lo que tiene que hacer. El médico familiar es un termina con un fuerte ya no es el tratamiento que le podemos dar. Ya no es el tratamiento que en este momento debe de recibir el paciente. Y después se le da un seguimiento, el seguimiento se manda al especialista. El médico familiar ya no lo ve hasta que vuelve a consulta con él. Sin embargo, ya tiene la responsabilidad. A continuación voy a poner una tabla donde se señala lo que es el acto médico y las partes donde pueda haber algún problema jurídico. Negligencia, impericia, es importante que lo tengamos. Es muy distinta de la formación de un abogado. Un abogado no lo ve
Buenos días, este es mi primer video oficial ya de este canal de Derecho Sanitario y como lo comenté, quiero hablar sobre lo que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Muchos médicos lo conocen, tal vez no lo distingan propiamente como tal, los abogados lo llegan a conocer, pero no entienden realmente qué es. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es aquel por medio del cual hay una relación entre un médico y un paciente, o una enfermera y un paciente, o un psicólogo y un paciente. Aquí es importante señalar que el acto médico se divide en varias partes, 4 principalmente, y dentro de estas 4 partes puede haber negligencia, impericia o alguna conducta inadecuada por parte del personal. Identificar dónde está ese problema nos va a ayudar a identificar el nivel de responsabilidad del que estamos hablando y de qué forma se puede subsanar. La primera parte del acto médico es lo que se conoce como historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración clínica, por medio de la cual se va a llegar a una idea de lo que tiene el paciente, por medio de la cual se va a llegar a un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Cabe señalar que muchos piensan que medicina es A más B es igual a C, o tiene esto y esto, dale esto y ya se va a curar, y no es así. A más B nos puede dar 3, 4, 5, 6 enfermedades diferentes y hay que descartarlas. Entonces la primera parte es el interrogatorio y la exploración física. Posterior a esto entramos a una segunda parte que es llegar a un diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes. Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica y también de los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes. Con esto vamos a hacer diferenciales, vamos a descartar una u otra enfermedad y llegar a un diagnóstico. Ya que tenemos un diagnóstico certero, ya que tenemos un diagnóstico altamente probable, ya que no siempre es 100% exacto, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué tratamiento acepta el paciente? Tristemente en México tenemos que hablar de qué tratamiento puede pagar el paciente. Yo le puedo ofrecer varias opciones y no están todas al alcance de su bolsillo. Pero bueno, después viene una cuarta parte, la cual es muy olvidada muchas veces. No se le da la atención que necesita esta última parte, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Saber qué pasó con el paciente. Ya lo interrogué, ya lo exploré, ya lo diagnostiqué, ya le di tratamiento y qué pasó. ¿Está mejor? ¿No está mejor? Hay que ajustar el tratamiento. Hay que cambiar completamente el tratamiento. Ha venido a consultas, ha venido a revisiones. Si no ha venido, me ha hablado para cancelar la cita o yo le he hablado para saber qué pasó con él. Y esta parte del seguimiento es una parte olvidada. En mi experiencia he visto que muchas veces los principales conflictos en la relación médico-paciente se dan en el seguimiento, porque ni el paciente se comunica conmigo, ni yo me comunico con él, o si no el médico no se comunica con él, hasta que ya hay un problema, no hubo un seguimiento adecuado, un problema que tal vez se pudo prevenir en su momento, un problema que se pudo subsanar en su momento, ya creció y ya no es tan simple de resolver, todo por una falta de seguimiento adecuado. ¿Qué causa esta falta de seguimiento? Bueno, hay varias causas. En el servicio público
Tristemente estamos hablando de un servicio público que ya está superado completamente. Hay más pacientes de los que se puede dar la institución el lujo de atender con la infraestructura actual. Se necesitan hospitales, se necesita más personal, eso es cierto. Se está cargando de trabajo a los médicos, eso es indudable. Se están dando consultas de 5 a 10 minutos por paciente para cumplir con la productividad que se está exigiendo, que aclaro, productividad, no calidad, donde en 10 minutos no puedes revisar a un paciente, no puedes hacer todo un buen interrogatorio, una buena exploración, llegar a un diagnóstico, pedir estudios de laboratorio y gabinete y me los dan en 6 meses. Yo lo he dicho en varias conferencias, en 6 meses el paciente ya se curó por sí mismo, o ya está muerto, o ya está complicado, y todo porque no se le dio la atención oportuna. Pero ¿de quién es la culpa? Tristemente se le echa la culpa al médico. Sin embargo, el médico que está atendiendo a los pacientes no es el que toma esas decisiones. A él le ponen una productividad. Muchos son directivos y muchos tienen que cumplir y levantarse el cuello de la bata y decir, ya logramos aumentar la productividad a una costa de la calidad. Y después les dan un seguimiento que debería de ser mensual en cada 3 meses. Eso nos genera un fuerte problema de salud y nos genera un fuerte problema legal, ya que la falta de atención adecuada va a generar una complicación en el tratamiento y una complicación en la atención. Vamos a poner un ejemplo. Paciente masculino mayor, 70 años, al que el médico familiar, por falta de tiempo, no le hace una revisión prostática, le pide el antígeno prostático, sale elevado, pero de que lo vio a que le tomaron el antígeno, a que lo volvió a revisar, pues ya pasó un año. Lo manda al urólogo cuando sale muy alto, ya pasó otro medio año, o un año más, y estamos hablando de que nada más se basó en el antígeno, no le hizo un tacto rectal. Ese paciente llega con el urólogo, le diagnostican cáncer de próstata, pero ya no le pueden hacer una prostatectomía radical por el tiempo que pasó. Ya ese cáncer es metastásico. Ese paciente ya no es para un tratamiento de prostatectomía, la cual habría curado al paciente, sino que se vuelve un paciente con cáncer metastásico y que se tiene que tratar de otras formas, supresión androgénica y otra clase de cosas. Aquí la pregunta jurídica importante es, ¿y de quién es la culpa? El paciente cumplió yendo a sucedieron. El urólogo lo vio, el médico familiar no lo revisó bien en este caso, porque no tiene tiempo. Pero eso no le quita su responsabilidad. Aquí al momento de una demanda, pues uno mete la demanda contra quien resulta responsable, principalmente el instituto, IMSS, Secretaría de Salud, y de ahí se va a deslindar desde la situación del médico familiar. Y si ahí lo vio un médico familiar o lo vieron varios médicos familiares porque los iban rotando y ninguno lo revisó, pues todos son responsables, jurídicamente hablando. Eso es un problema. Eso es un problema porque el médico sabe lo que tiene que hacer. El médico familiar es un especialista y sabe que debe de hacer una revisión completa. Pero si le cargan el trabajo y no le dan tiempo de revisar a todos los pacientes,
termina con un fuerte problema legal que originalmente no era culpa suya. Entonces, en este caso, el acto médico trae varios vicios y lo analizamos, vicios de diagnóstico, vicios de los estudios al tardarse tanto tiempo, y después un vicio en el tratamiento, ya que el tratamiento que pudo haber sido inicial y que pudo haber sido el adecuado, ya no es el tratamiento que le podemos dar. Ya no es el tratamiento que en este momento debe de recibir el paciente. Y después se le da un seguimiento, el seguimiento se manda al especialista. El médico familiar ya no lo ve hasta que vuelve a consulta con él. Sin embargo, ya tiene la responsabilidad. A continuación voy a poner una tabla donde se señala lo que es el acto médico y las partes donde puede haber algún problema jurídico, negligencia, impericia, falta de acción. Es importante que lo tengamos en cuenta, ya que la formación médica es muy distinta de la formación de un abogado. Un abogado no lo ve como lo vemos los médicos y no va a entender una justificación de tenía mucho trabajo, tengo la lista de pacientes llena. Un abogado simplemente va a decir, era su responsabilidad y no lo hizo. Tenía que tener esos deberes de cuidado y no los tuvo. Así de simple. Entonces los invito a que me den sus comentarios sobre este tema. Es un tema muy amplio, lo vamos a ir abriendo poco a poco, dividiéndolo en cada una de sus partes. Pero sí quería iniciar con un resumen de lo que es el acto médico y los alcances que puede tener. Bueno, es el primer video, espero tener un video semanal, espero Doctor Carvajal, su micrófono está apagado. Ya están las responsabilidades entonces del médico. Repito, consentimiento expreso del paciente y brindar atención médica aún sin el consentimiento expreso, guiarse por protocolos oficiales, está resumido en lo que ya hemos visto como consentimiento informado. Seguimos con los deberes. En caso de urgencia, ningún médico o centro de salud podrá negar la atención básica, cumplir con el llenado de documentos médicos oficiales. Es lo mismo, está en el acto médico, está en consentimiento informado, está incluso en la ley 1152, ¿no? ¿Y cuáles son los deberes del paciente? Uno, comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud personales y familiares. ¿Qué actividades están en relación con la ley 3131? La medicina forense, el peritaje y la auditoría médica, que es motivo de este curso. Affix the pulse ox to the palm. Esto nos hablar de lo que ha pasado con el conflicto médico-paciente. Es en una situación entre el usuario externo, el paciente, el usuario interno, el prestador de servicios de salud. Y lo que decía en el anterior video, o sea, esta mala relación se puede hacer una bola de nieve hasta llegar a un conflicto de intereses y denuncias. Entonces, para atenuar esto, hablamos de lo que es la negociación, la mediación y la conciliación. Entonces, la mediación, entendida como un proceso voluntario, flexible y participativo,
donde de manera pacífica se resuelven los conflictos, que recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, que es el mediador, que va a llegar a un acuerdo satisfactorio, encontrando soluciones al conflicto. La conciliación es un profesional, bueno, es la diferencia de la mediación. En la mediación se los deja desarrollar a ambas partes, solamente uno se encuentra de moderador y ellos encuentran una solución posible. En la conciliación se puede proponer una solución al conflicto, que las partes la piensen y la acepten. Si no se puede solucionar, tenemos el arbitraje, donde se adopta una persona como árbitro, se emite un laudo comprometiéndose los dos a cumplir lo que se determina. Entonces, la mediación, mediar es debatir imparcialmente acuerdos de conciliadores, incentivante objetivos de decisión. El segundo punto que vamos a hablar es la conciliación. La conciliación es un procedimiento similar a la mediación, con una diferencia, de que el conciliador tiene una actuación más activa que el mediador, que es más pasivo, proponiendo soluciones a las distintas partes para que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, para que los interesados vayan acordando hasta construir un acuerdo de conciliación. ¿Qué es la mediación por daños en salud? La mediación por daños en salud es un servicio gratuito que otorga el Consejo de Defensa del Estado a quienes han sufrido daños en atenciones otorgadas por establecimientos en salud pública y que requieren ser reparados. Este procedimiento ayudará a aclarar los hechos, restablecer la confianza entre las partes y buscar soluciones para alcanzar acuerdos extrajudiciales en un corto plazo. Las soluciones pactadas pueden consistir en disculpas médicas, prestaciones de salud, indemnizaciones o la combinación de estas. Las partes son libres para alcanzar acuerdos sin que sean obligadas. Si tiene dudas, llámenos al 800-800-230. Muy bien, entonces, esta mediación y conciliación. La conciliación puede ser un acto jurídico por medio del cual las partes en conflicto entran en un proceso mediante un trámite conciliatorio, no adversarial, donde aceptan una solución, una transacción, donde todos ganan, nadie pierde. ¿Sí? Este método está en la amigable composición, o sea, la mediación es una figura que también tiene un fondo de conciliación, pero que el mediador deja que las partes puedan llegar a una solución solamente actuando de moderador. La mediación es un acto más libre, no necesita documentación, se pone de acuerdo. La conciliación sí necesita un acta, por ejemplo. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el problema y el conflicto? El problema es una molestia, una queja, hechos encontrados o demostrados, asuntos que no se pueden solucionar, una situación en la que se observan dificultades, hay incomprensión. No tenemos que llegar al problema. Esto tendría que ser el conflicto tendría que prevenir para llegar al problema. Un enfrentamiento por algún motivo, es una contraposición de intereses sociales, económicos, una discusión entre las partes, acuerdos no consensuados, etc. Entonces, la conciliación es donde un conciliador propone a las partes una solución, se ponen de acuerdo y hay una manera de resolución. ¿Cuándo se recurre al arbitraje? Cuando por acuerdo de las partes se comprometen a acatar una solución de un árbitro, ya que escuchando a las partes da una solución y ambos se comprometen a cumplirlo. Entonces, ¿cuál es el contexto?
hay un proceso de contención, litigante o pelea, en donde tratar de bajar al mínimo las aspiraciones personales, establecer un arreglo, aunque no cubra expectativas deseadas en principio. Una solución conjunta de problemas se trata de buscar una solución que sea beneficiosa y satisfactoria a las partes. Retirada abandono es cuando la escena del conflicto se complica y lo cual implica la no resolución. Y la inanición se trata de no hacer nada, esperar estratégicamente la acción del otro. Es adversarial. Entonces, la conciliación es un proceso voluntario donde hay una negociación asistida, donde el conciliador no emite una decisión, propone soluciones. Tiene un procedimiento rápido, poco formal, supone el contacto en la participación de las partes, es de estricta confidencialidad, es una consecuencia de todo aquello lo actuado en proceso de conciliación. La conciliación niega el principio de publicidad en sus actuaciones. O sea, lo que se ha visto en conciliación, aunque hay un proyecto adversarial, se queda en esas actas. Pero la conciliación es un proceso de negociación entre las partes. Mediación no se encuentra regulada. Algunas diferencias entre mediación y conciliación. Mediación no se encuentra regulada por la ley. El mediador puede ser cualquier persona de la comunidad, fomenta el acuerdo de palabra. La conciliación del servidor público, administrativo, judicial, requiere un acuerdo escrito, una acta de conciliación y los efectos que se le da a la ley o una sentencia. ¿Cuáles son los pasos de la mediación en salud? Para iniciar una mediación en salud es necesario seguir los siguientes pasos. Llenar el formulario de solicitud de mediación disponible en cde.cl/mediación y entregarlo presencialmente o por correo electrónico en la oficina del Consejo de Defensa del Estado más cercana a su domicilio. Si la solicitud es admisible, se asigna un mediador o mediadora quien citará a las partes a una primera audiencia. Las partes serán citadas a sesiones de mediación. De llegar a un acuerdo se firmará un acta en que se registrarán las obligaciones de ambos. De lo contrario, se le entregará a quien hizo la solicitud de mediación un certificado de término, documento que lo habilitará para demandar en tribunales. Si tiene dudas, llámenos al 800-800-233. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un arbitraje y una conciliación? El conciliador da un informe o una comisión que no tiene un carácter obligatorio, hay un esfuerzo amigable para la solución. El árbitro es un tercero imparcial que decide el conflicto, que hay una decisión obligatoria, que se rige por normas a nivel del derecho, porque hay un arbitraje médico donde dice Spinoza en su obra La Ética, los hombres que buscan utilidad bajo la guía de la razón no apetecen para sí nada que no deseen para los demás hombres, y por ello son justos, dignos de confianza y honestos. Entonces, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete a una controversia, que tal vez no se puede solucionar ni en mediación ni en conciliación, pero por acuerdo de partes se nombra un árbitro o un tribunal arbitral que dicta una decisión sobre la controversia, que es de cumplimiento obligatorio, es un proceso adversarial donde un tercero neutral o imparcial impone a las partes una solución obligatoria. La característica principal del arbitraje es que las partes aceptan voluntariamente someterse a un procedimiento u arbitraje y se comprometen a aceptar el veredicto plasmado en un laudo arbitral. ¿Cuál es el procedimiento arbitral? Se entrega el expediente, se designa la sede, se formaliza idioma, normas, conforme a derecho, conforme a equidad, una composición amigable, se establece en el contrato y se determinan las partes. ¿Qué diferencia entre mediación y arbitraje? Las partes conservan el control y la responsabilidad de su controversia, depende de la voluntad de las partes para solucionar,
hay un procedimiento basado en sus intereses, hay comunicación entre las partes, el mediador solo es un lazo de comunicación. Mientras que en el arbitraje se transfiere el poder al mediador o al árbitro, en todo caso, la ley objetiva la aplicación, es un procedimiento basado en el derecho y dirige los argumentos del tribunal y no son parte de esto. Entonces, la mediación es asistida por un tercero que actúa pasivamente como facilitador, asiste a las partes. Un mediador se limita a buscar un entorno adecuado, cuidar las formas y moderar los excesos que pudieran surgir en la discusión. No debe manifestar su juicio, su opinión sobre él mismo, sino debe mantener una actitud imparcial, buscando que los mismos interesados lleguen a ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia con la conciliación? Que ese tercero propone soluciones a ambas partes para que puedan tener un acuerdo amigable, una solución. El mediador es más pasivo, solo es facilitador. Entonces ahí está la diferencia de mediación, que resulta determinada por la voluntad de las partes. El mediador se dirige a las partes en conflicto y es basado en intereses. El arbitraje, el resultado está determinado conforme a normativa, se dirige a los argumentos al árbitro y el procedimiento debe ser basado por hechos. Entonces ahí se ven semejanzas y diferencias. La semejanza es un sustitutivo del procedimiento civil, un principio de autonomía de voluntad, el arbitraje. Y la mediación, sustitutivo del proceso civil y también principio de voluntad. Diferencias ya las hemos establecido. Cuando hay un proceso de mediación, de conciliación, hay un proceso donde todos ganan, ganador, ganador. Es voluntario, es colaborativo, tiene bajo costo, es rápido y es confidencial. Mientras que si no resulta un proceso de mediación, de conciliación y arbitraje, se instala un proceso de litigio, donde es coactivo, es confronto, entonces, y puede haber un perdedor o pueden ambos ser perdedores. Cuando no ha llegado a su hablamos de un proceso. Fui sometida a una cirugía de abdominoplastia, una lipo con una abdominoplastia. Después derivó en una tromboembolia pulmonar bilateral. Fui ingresada en terapia intensiva. Fui sometida a una cirugía de abdominoplastia, una lipo con una abdominoplastia, la cual después derivó en una tromboembolia pulmonar bilateral. Fui ingresada en terapia intensiva en el sanatorio americano por el tromboembolismo pulmonar bilateral.
Después de eso, me trasladaron al IPS. Estuve en el Sanatorio Americano estuve 3 días, en el IPS estuve 5 días más. Después pasó ya el tema de la tromboembolia pulmonar. Fui dada de alta. Antes que sigas contando, Celia, ¿me puedes mostrar nuevamente? Celia, te voy a pedir que te pares un ratito, porque ella nos va a mostrar, Juan Carlos, de qué manera ella quedó. Así quedaste, Celia, después de esta. Sí, mi cuerpo habla. Las secuelas que yo tengo son irreversibles. Todo lo que estoy pasando y lo que ya pasé, para que estoy denunciando para que ninguna otra mujer, madre de familia, tenga que pasar por todo lo que yo pasé, por todo esto. Porque después del hecho de que tuve la tromboembolia, fui dada de alta, que la tromboembolia, las grasitas fueron migrando a los pulmones. O sea que tus pulmones estaban con grasa, ¿verdad? Las arterias de mis pulmones estaban tapaditas y corrió peligro mi vida, porque es algo muy grave lo que me pasó. ¿Cuántos días estuviste en terapia intensiva? 8 días. Y a vos te pintaron la película como que, bueno, hoy te hacías la cirugía y al día siguiente ya estabas de alta. Al día siguiente, sí, porque cuando al día siguiente me ayudaron a caminar, yo no podía. Bueno, yo presenté dificultad respiratoria. Yo me operé el 24, mi cirugía duró 8 horas. Salí aproximadamente a las 22 horas. De ahí, a la madrugada ya sentí dificultad respiratoria. Después de esto, fue que me fui ingresada a terapia y todo eso. Bueno, esa parte ya pasó la primera pesadilla. Fui dada de alta, seguía yo yéndome al médico cirujano, Alexis Gallagher, es el médico que me operó, que hoy día está imputado. Después de eso, mi abdomen necrosó, volví. Él me hacía las curaciones con suero fisiológico, me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes. Después, como yo no veía mejoría en el tratamiento que él me estaba dando, ya estaba desesperada, concurro al Centro Nacional del Quemado y Cirugía Reconstructiva aquí en Sajonia, sin una orden judicial como él dice, como dice el doctor Alexis Gallagher. Me fui, me fiché, me inspeccionaron los médicos, viene la infectora, me hacen un ensopado, encuentran 4 tipos de bacterias en mi abdomen. Fui intervenida de urgencia, quedé internada en el Centro Nacional del Quemado por 2 semanas más y el tratamiento fue largo. Duró más de 5 meses para que se cierre toda la herida que tuve, y las secuelas que me dejó esto es irreversible. Yo no quiero que ninguna otra mujer, ni madre de familia, pase por todo el calvario que yo estoy pasando, por todo lo que yo pasé, por todo el sufrimiento que pasaron mis hijos, que pasó mi familia, que pasaron mis seres queridos, que pasé yo. Es algo terrible que no quiero que nadie, ninguna persona vuelva a pasar por esto. Decías incluso, Celia, que te cuesta mirarte al espejo. Hasta hoy día, yo te puedo mostrar esto, ¿verdad? Pero yo no me acepto, yo no me puedo ver en el espejo. Yo no puedo aceptar todavía todo esto que me ha pasado. Decías que esto fue un regalo de tus hijos, ¿verdad? Sí, fue un regalo de mi hija mayor. ¿Y cómo te sentís hoy, Celia, después de todo esto? ¿Cómo estás contando tu historia? Y después de todo lo que pasé y sigo pasando, este médico está imputado por lesión grave. Me amenazó públicamente en una radio de que iba a ir a parar sobre choferes del Chaco y Mariscal López, porque él siempre me dijo que él tiene, como es político, tiene mucha influencia
Creo que es director médico de la justicia electoral. Pero yo creo y yo confío en la justicia paraguaya de que mi denuncia tiene que llegar a un buen puerto. Porque no quiero que públicamente me amenazó hace unos días. Vos sos de Ciudad del Este, no sos de Asunción. No, yo soy de Ciudad del Este. Viniste exclusivamente para la cirugía. Claro, era porque él me dijo, bueno, listo, es algo sencillo. Generalmente 24 horas y estás de alta. Después tenía que quedarme unos días más para hacerme las curaciones, qué sé yo. A la semana yo tenía que estar de vuelta en mi casa. ¿Cómo llegaste hasta este médico? ¿Vos le conocías? ¿Tenía alguna referencia de él? ¿Cómo fue para que decidas hacerte con él Por una amiga que tenemos en común, por una pariente que tengo. O sea, que había plena confianza. Por supuesto, yo acudí porque aparte que él cuando te habla, él te habla de que él es el mejor, de que tiene títulos en Estados Unidos, en España, en esto. Cuando vos te llegás a un médico, crees que es el mejor, por eso te pones en sus manos, y más como él se estaba vendiendo también. Ale, Bueno, Juan Carlos, esta es la historia entonces de Celia. Sí, te escucho. Ale, ¿qué le dijeron los otros médicos? Voy a Sí, le puedo ponerle poner el Fito, el retorno, auricular, exacto. un momentito. Fito Cabral te saluda, estamos acá con Juan Carlos Vareiro. Te quería consultar, ¿tuviste alguna pericia médica, algún diagnóstico médico que hable de una mala praxis después de todo el tratamiento largo que tuviste al que tuviste que someterte? Mi cuerpo habla de lo que pasó. Uh-huh. No, te preguntaba en el sentido de que todos los médicos que te atendieron después de esta Claro, cirugía... el Centro Nacional del Quemado pasó su informe a la Fiscalía ya. Ajá, y en ese informe ellos hablan de algún tipo de mala praxis. No, yo eso no te podría decir porque más que nada yo puedo contar lo que a mí me pasó, Claro, yo puedo contar mi historia para que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto. Pero la parte legal o toda esa parte se encarga el abogado y yo no tengo conocimiento porque yo no o la parte médica no te puedo decir porque yo soy una madre de familia, ama de casa. Y que nunca pensé pasar por esto. Claro, no, más que nada justamente esa es la intención. Cuando vos te sometes a la cirugía, después empezás a sentir dolor, no pasa eso. ¿Qué te dice el doctor Gallagher cuando vos le decís, no, esto no es normal? Él me decía que con el tratamiento que él me estaba dando, que era, me quitó toda la piel necrosada, me lavaba con suero fisiológico y me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes, que eso después tenía que ir regenerándose de abajo para arriba. Iba a salir toda carne nueva, buena. Celia, Y él nunca quiso que yo acuda a ningún otro médico. Él no me quería derivar. Él solamente, ahí es a lo que yo voy, que él agarró y quiso como que tapar todo lo que estaba pasando, ¿entendés? Por eso él no me estaba derivando a ningún otro profesional. Fui sometida. Doctor Carvajal, su micrófono nuevamente está apagado. Se apaga lamentablemente cada que hay baja de internet. Normalmente hoy día hemos estado saliendo. Les decía que cuando hay un reclamo, una observación, se hace de acuerdo al numeral 4.6 del artículo 4 de la normativa, una auditoría médica interna especial, donde sus recomendaciones
nos pueden dar el hacer una auditoría externa por encontrar indicios de responsabilidad, de supuesta responsabilidad profesional por supuesta mala praxis. Cuando hay una denuncia de mala praxis, se hace una auditoría médica externa, que puede hacerlo el ASUS en la seguridad a corto plazo y el Ministerio de Salud a nivel del sistema público-privado. Puede haber un proceso disciplinario, puede, ante la evidencia de la responsabilidad profesional, se puede recomendar deliberar este proceso e investigación del Ministerio Público. Si hay denuncia o querella en el Ministerio Público, ya se aplica el Código de Procedimiento Penal, se hacen actos investigativos, informes, auditorías, peritajes médico-forenses, que lo puede hacer el IDIF o el ICUP, de acuerdo a las últimas reformas en la Ley de Abreviación Penal en su reformulación. Se hace una imputación formal, se limita el derecho a libertad, a indetención, arraigo, presentaciones, se limita el derecho a la propiedad, hay anotación preventiva de bienes, secuestro de bienes, hasta que finalmente se puede llegar a un proceso de acusación y haber un juicio oral y público, costos y gastos, condena, privación de libertad, ya es un principio de publicidad, pérdida de la posibilidad de la función pública por sentencia ejecutoriada, pago de la responsabilidad, etc. Entonces, no nos olvidemos esto, ¿no? Que los médicos somos médicos, no asesinos, pero tampoco somos dioses. Las manos han sido usadas para curar, no para eso. Bueno, ya están todos los avisos, ¿no? Hasta aquí habríamos acabado este módulo. No sé si tienen alguna pregunta. Con las bajas de intensidad hemos llegado por lo menos a concluir la clase.